En este momento el Foro Penal registra 1.500 arrestos verificados en Venezuela. 129 son menores de edad, adolescentes o niños incluso. 18 personas con discapacidad están detenidas y queremos preguntarle hoy a Marcos cuántos periodistas. Buen día, Marcos, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Catherine, y a todo el equipo. De nuevo, reiterarles el agradecimiento por este espacio en un momento en el que en Venezuela, digamos que el debilitamiento del ecosistema de medios ha llegado a su máxima expresión y no existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y mucho menos para el acceso a la información de todas y todos. Antes de quizá enumerar la cantidad de periodistas que hoy día están tras las rejas, lo primero que quisiera decir es que hay una política generalizada de odio, de asedio, de persecución a la crítica y a la libre expresión a través no solo de medios de comunicaciones, sino también de redes sociales o de aplicaciones destinadas a la mensajería. Muchos de los detenidos, muchos de esos más de 1.500 detenidos, no solo son o no solo ocurrieron esas detenciones en el contexto de manifestaciones pacíficas, además, sino que es mucha gente que fueron a buscar a sus casas por el simple hecho de haber publicado un mensaje en redes sociales o haber publicado en sus estados de WhatsApp una crítica o un desconocimiento a los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Y en ese sentido, pues los medios y los periodistas como canales y garantes del ejercicio colectivo de estos derechos han sido también una víctima, digamos, gravísima de esta política de persecución. Solo en el escenario post-electoral nosotros hemos podido documentar unas 8 detenciones contra periodistas y reporteros gráficos. Y ya durante la pre-campaña y la campaña, lamentablemente habían resultado presos otros 3 colegas periodistas. En total, y solo en el contexto de la celebración de estas elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, damos cuenta de 11 detenciones, 8 de ellas, Catherine y el resto del equipo y quienes nos ven a esta hora, en 8 de estos casos, los cargos que se están presentando contra mis colegas son cargos de terrorismo, de incitación al odio, de asociación para delinquir, pero, digamos, nos llama poderosamente la atención y así lo hemos denunciado, este uso abusivo de las leyes vinculadas al terrorismo para señalar a los periodistas que han sido detenidos en función del trabajo que hacen. Marco, independientemente, yo creo que a nadie ha podido sorprender el fallo del Tribunal de Venezuela, ¿verdad? Pero hay un tema de una mediación que se habría estado haciendo por parte de Brasil, Colombia, México. Me gustaría conocer tu perspectiva sobre cómo se vive la posibilidad de un acuerdo a lo interno de Venezuela. ¿Hay expectativas reales sobre esto? ¿Qué es lo que, si nos pudieras describir el ambiente con relación a una posible salida a la crisis que se vive? Sí, fíjate, lo primero que yo debo decirte, Yanesi, es que en Venezuela el acceso a la información está absolutamente restringido. No es posible para los periodistas venezolanos poder conversar y tener acceso a datos, a información cierta en relación a lo que pueda estar ocurriendo más allá de las cámaras y más allá de los micrófonos en los que uno escucha en la mayoría de las veces reacciones destempladas por quienes en este momento deberían estar trabajando por la construcción de un verdadero acuerdo para que se logre la paz en el país, el cese de esta violación permanente a los derechos humanos y de este encarcelamiento masivo de personas que sencillamente, digamos, han estado ejerciendo su derecho a la protesta y a disentir. Y con esto lo que quiero expresar
es que cualquier ejercicio que los venezolanos podamos hacer ahora mismo en relación a posibles escenarios de acuerdos y de construcción de negociaciones son mera especulación. ¿Okay? Por una parte vemos una comunidad internacional muy interesada, pero al mismo tiempo como sí, apuntando en sentidos muy distintos. Algunos hablan de la obligación que tiene el Consejo Nacional Electoral de publicar las actas con los resultados mesa a mesa, como por cierto, y que nadie se sorprenda. Es un mandato de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ha sido la costumbre tras cada proceso electoral celebrado en nuestro país, algo que ahora mismo no se está haciendo, como lo dijo el panel de expertos de Naciones Unidas, que no se publiquen los resultados por centro de votación en una elección es inaceptable al momento que está viviendo el mundo y no es aceptable tampoco para las democracias. Otro grupo de países habla de la posibilidad de repetir el proceso electoral presidencial, y otro grupo de presidentes hablan de construir un gobierno a partir de la concertación y en el que estén presentes las distintas expresiones políticas que habrían participado en la elección inmediatamente pasada. En ese sentido, uno, digamos, podría decir que no hay un único discurso, no hay una única exigencia, no hay un solo objetivo en función del cual se puede estar trabajando, sino que hay distintas posiciones, y eso también hace quizás más difícil la construcción de una única estrategia en función de superar la crisis en Venezuela. Pero la verdad, más que conocer esos escenarios que han sido públicos, es muy difícil conocer realmente de qué se está hablando y qué está ocurriendo, y las más de las veces creemos que al menos el gobierno de Venezuela no está hablando sobre nada en relación a una posible salida democrática y en paz. Marco, desde aquí uno percibe cosas obviamente tamizadas a través de los medios de comunicación y de las pocas noticias que pueden venir a través de comentarios que alguien que esté allá le diga a alguien que esté aquí. Pero ¿cuál es la situación, la percepción del pueblo, de la ciudadanía, de las personas a raíz de este fallo? ¿Hay un clima de resignación, de desesperanza o de rabia? ¿Hacia dónde se puede dirigir el escenario? ¿Radicalizar o resignarse? A ver, yo creo que en general los venezolanos están muy claros en relación a lo que pasó el 28 de julio. Además, creo que mayoritariamente el sentimiento es de haber cumplido con su parte de la misión, que era salir masivamente a votar, a participar ese día, ese domingo. Y desde entonces hasta acá, más allá de los intentos materializados en esta violación sistemática de derechos humanos, en estas más de 1.500 detenciones ilegales, arbitrarias, donde no se ha garantizado el debido proceso para absolutamente ninguno de los detenidos, hay una convicción en que lo que pasó no es precisamente lo que anunció el Consejo Nacional Electoral. Y ninguna de estas acciones, digamos, tomadas por la fuerza, estas acciones de amedrentamiento, han logrado cambiar esa certeza y esa seguridad en los venezolanos. Ahora bien, digamos, no sé si es oportuno retomar acciones de calle. La verdad es que la represión ha sido brutal. Hay miedo por la libertad personal, hay miedo, hay temor por preservar la vida. No hay garantías en Venezuela para el ejercicio de derechos, y entre ellos el derecho a la participación, a la asociación, a la manifestación pacífica. Estoy seguro de que decisiones como la del TCJ, además
de no sorprender a nadie, en lo absoluto van a minar o a generar dudas en relación a estas certezas de las que hablo. Quedará ahora en la dirigencia política ver cómo canaliza las acciones y qué tipo de acciones se tomarán ahora que el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho este anuncio el día de ayer. Marco, en esta situación de amenaza a la libertad de expresión que se había visto, o sea, no es una situación nueva, pero evidentemente que se ha agravado. ¿Cuál es el ambiente, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Cómo se maneja el día a día, la cotidianidad de los medios, en las salas de redacción de los medios de comunicación? ¿Cómo todo esto impacta en el ejercicio cotidiano de la prensa? Bueno, yo quiero agradecer tu planteamiento, porque además me da la oportunidad para describir lo que puede estar pasando con los periodistas y con los medios de comunicación, que no solo son estas detenciones a las que me he referido hace unos minutos. Hay una campaña de terror, de miedo, que amenaza con desarticular al gremio periodístico y con desarticular a los medios de comunicación. Al menos en el 80% de los estados de Venezuela, Venezuela tiene 23 estados más el Distrito Capital, es decir, más la ciudad de Caracas, y al menos en el 80% de los estados en nuestro país nosotros hemos documentado campañas con discursos de odio, campañas públicas en redes sociales, además en perfiles vinculados a trabajadores de la administración pública, cuerpos policiales o gobernaciones de estado, que incitan, a atentar contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Nosotros hemos acompañado nos hemos visto en la necesidad de extraer en este contexto al menos a 3 colegas periodistas de quienes conocíamos una orden de aprehensión en su contra, pero otros tantísimos están refugiados, han tenido que moverse de la ciudad en la que viven. Vemos constantemente cómo circulan videos y posts en los que se coloca la foto del periodista y se le cruza una cinta arriba que dice terrorista o se busca, y son acciones que sin duda han tenido un efecto sobre lo que es la pauta diaria de trabajo de los medios de comunicación y la propia pauta individual que se pone el periodista, porque ese debilitamiento del del ecosistema de medios de la que hablé antes ha hecho que muchos periodistas tengan un ejercicio independiente de la profesión y sus principales plataformas no sean el medio de comunicación, sino que sean sus redes personales y sus plataformas personales, periodistas que han construido credibilidad y que tienen una importante influencia en cada una de las regiones en las que están. Digamos, ese modo de hacer las cosas ha hecho que hoy día buena parte de los medios de comunicación en el país y de los periodistas que han asumido el resguardo como una práctica prudente frente a las amenazas, pues haya variado y no sean los medios nacionales donde están, digamos, dándose las discusiones que el país necesita ahora mismo. Hay mucho miedo, hay mucho temor. Hay un medio de comunicación, por ejemplo, en el estado Portuguesa, que por no poder garantizar la seguridad de su sede, pero sobre todo no poder garantizar la seguridad de sus trabajadores, decidió cerrar las puertas de manera momentánea. No hay garantías de seguridad para absolutamente nadie, y eso hace que los medios se estén replanteando entonces la cobertura que están haciendo, un hecho que es gravísimo. Cuando más información necesitamos los venezolanos, a propósito de la situación política y social. Se fue el audio. Sí. Se fue el audio de Marco. Vamos a ver si retomamos. Marco, estás ahí con nosotros, pero ahí está con nosotros el audio. Gracias, Marco. Importante esto último que nos señalas. Vamos a dibujar un poco el escenario para los que están fuera de Venezuela. Y qué valioso, Marco, es tu comentario, tu explicación en la mañana de hoy acá en Despierta con CDN, nuestro programa.
Estamos hablando de un país en donde los medios de comunicación tradicionales ya están atravesados por procesos de censura, no necesariamente con fecha limitativa a este año electoral. Incluso hay distintas medidas en las distintas comisiones de derechos humanos, de protección a periodistas, a trabajadores de la prensa, y entiendo que tú eres una de las personas que tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿o me equivoco, Marco? No, en lo particular... En particular no. Bien. ¿Me oyen? Sí, sí, te escucho. Pero hay muchos periodistas con medidas de protección. Claro, Sí. claro que sí. De hecho, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección para el colega periodista Roland Carreño, Sí, que está detenido. que está preso. Y decimos detenido porque hemos tenido información extraoficial de dónde puede estar, pero de nuevo, el Estado no reconoce, y pasa con muchos de los casos que he denunciado antes de detenciones de periodistas, no reconoce tenerlos, no informa sobre la causa, la razón por la cual están detenidos, no se permite la juramentación de la defensa privada, no se permite el acceso al expediente, se les obliga a tener un defensor público, todo lo cual, repito, es una violación del derecho a la defensa y del debido proceso. Y evidentemente es una violación de los derechos humanos y podría considerarse o empezar a categorizarse como desaparición forzosa. Marcos, Totalmente. la mayoría de las personas en Venezuela que no pueden ver en la televisión nacional lo que está pasando, que no pueden escuchar necesariamente en la radio lo que está pasando y que tampoco tienen la posibilidad, porque hay muchas páginas de internet que están bloqueadas, utilizan los llamados sistemas VPN para poder conectarse como si fuese desde un servidor en el extranjero y poder acceder a información con algún tipo de veracidad. Hay una situación que vale la pena que nos ayudes a referir. ¿Tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa referencia y registro de cuántos periodistas les ha sido anulado su documento de identidad? Me refiero a pasaporte. En las últimas horas, en las últimas semanas, entiendo que esto también ha sido una práctica llevada adelante por la administración de Maduro. Sí, antes de responderte, y porque has tocado un elemento que, digamos, es muy significativo, en un país donde los medios tradicionales han desaparecido, me refiero a los medios impresos de comunicación, Sí. y donde los canales de televisión se han dedicado más al entretenimiento que a la información. Exactamente el dato con respecto de medios de comunicación bloqueados en Internet es de 60 medios de comunicación, 60 sitios informativos están bloqueados, y acceder a ellos en nuestro país solo es posible a través del uso de VPN, además en un país que no tiene cultura del uso de VPN y donde la plataforma tecnológica, los dispositivos móviles, digamos, no son los más actualizados por un tema de costo frente a lo que es el salario mínimo que devengan la mayoría de los trabajadores venezolano. Hace referencia, Catherine, al tema de la violación también del derecho a la identidad de todas y todos los venezolanos. Nosotros hasta hace una semana habíamos documentado que al menos 16 periodistas, ¿ok? 16 periodistas habían aparecido sin explicación alguna en el SAIME con su documento de identidad, con su pasaporte anulado. En relación a eso, y no sé si ustedes puedan entenderlo, en relación a eso, que han sido un proceso masivo de anulación de pasaportes, miles de pasaportes anulados, digamos, que está afectando a miles de venezolanos, tampoco hay información. El director del SAIME no ha dicho qué pueda estar ocurriendo, si es un tema del sistema, si es un proceso de anulación, digamos, dirigido puntualmente contra unas personas. Lo cierto es que entre periodistas es la oportunidad en que hemos encontrado una incidencia la más alta que hemos conocido hasta ahora en relación a la anulación de pasaportes. En el pasado habíamos tenido que documentar casos muy puntuales, uno lograba encontrar una relación entre el ejercicio profesional de ese periodista al que le era anulado su pasaporte, y con esto me refiero a un periodista crítico, disidente, con una gran influencia que genera opinión, y ya habíamos tenido que ver cómo en castigo por esas posiciones su documento de identidad le era anulado.
pero en esta oportunidad, repito, hay 16 al menos casos que nosotros hemos podido conocer que están afectando a periodistas activos en medios de comunicación, que están haciendo pues el trabajo y esto representa de nuevo unas limitaciones increíbles a todo lo que puedan hacer, además de por medio de un tema de seguridad, que uno no sabe realmente a dónde puede apuntar y cuál puede ser la intención de estas anulaciones. Marco, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado tu tiempo, que nos hayas contado parte de lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Nuestra solidaridad infinita como colegas, además como venezolana que soy, con mi corazón siempre en mi país, este corazón dividido después de ya tantos años de separación. Pero tengo que aprovechar también para poner en pantalla completa algo que hemos publicado en nuestras redes sociales y que tiene que ver precisamente con esa solidaridad y con el trabajo que ustedes valientemente, Marco, tengo que decir, realizan en Venezuela. Las caras de estos periodistas que están en este momento detenidos sin que el gobierno de Maduro dé ninguna explicación. Algunos de ellos ni siquiera han tenido un contacto con ninguno de sus familiares. Esta joven, la primerita que ustedes ven ahí en pantalla, se llama Ana Carolina Guaita. Se la llevaron en Maiquetía. Si alguno de ustedes en República Dominicana ha viajado a Venezuela, probablemente haya entrado por allí, por el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. Fue detenida el 20 de agosto. Sus familiares no han sabido absolutamente nada de ella durante 3 días. Se dice, Marco, y tú me vas a confirmar, que sus padres tienen algún tipo de rol de activismo político y lo que han hecho es llevarse a la presa hasta que sus padres aparezcan. Entonces es una suerte de canje, ¿no? O sea, estamos hablando de que las personas son eso para el régimen de Maduro, fichas de canje. La humanidad escasea y eso suele ocurrir con los regímenes autoritarios. Y voy a invitar a la audiencia... Una práctica completamente fascista esa de utilizar a las personas como método de canje. Exacto. En efecto, como dices, está desaparecida. Ayer hubo información extraoficial de que estaba en un centro de detención en el mismo estado de La Guaira, en la localidad de Caraballeda. Nosotros no pudimos... digamos, confirmarlo, y no porque no hiciéramos esfuerzos, estuvimos allí. Algo que quiero comentarles rápidamente, sé que queda poco tiempo, sí. Están muy solos los presos, no solo porque pasan por una etapa y por un momento de desaparición, en los que nadie reconoce tenerlos y en los que no hay información sobre dónde están, pero también, y esto lo digo con el corazón partido, están muy solos porque los organismos de seguridad del Estado han digamos, instaurado el terror también en familiares y en grupos de abogados que puedan estar dispuestos a ejercer la defensa. Cuando el primer día de detención nos dirigimos a preguntar por Ana Carolina en una sede del SEBIN, allí en Maiquetía, en La Guaira, fuimos advertidos de que no debíamos estar allí porque ellos tenían la orden, la instrucción de tomar nota de quiénes iban a preguntar por esos detenidos. Y los fines, aunque desconocidos, uno pudiese presumir cuáles son en un ambiente y en un escenario como en el que estamos viviendo. Marco, por favor, gracias. Cuídate mucho. Te agradecemos enormemente que nos hayas hablado esta mañana. Nuestra solidaridad siempre. Ojalá que CDN no esté bloqueado para los venezolanos y puedan ver esta entrevista. Un abrazo. Vámonos a pausa.